nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo, ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. Y ese punto de vista, ¿qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad, ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, acumula, acumula. Pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye.
Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención, y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice, la forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero quiere un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual,
codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte, porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento: dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros, y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4, y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero, y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba, pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas, porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice: esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice,
me habéis robado. ¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quieres salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como, esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de Él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite.
¿Recuerda dónde empezamos? Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo: esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán: pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida. Y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice: bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca, y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga: está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione, pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra: te probaré. Así que debe decidir. Y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir: ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen: bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo. Pero si es sabio, lo hará.
Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivir el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre y cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Y cuando pienso en eso, y pienso en cómo actúa la gente sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista. Vine como pastor asociado. Y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentarme en sus reuniones. Entonces un día estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo. No lo resolvían, no podían decidirse en algo. Lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto, esto es un asunto de negocios. Y bueno, cuando dijo eso mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma. Su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puede hacerlo sin Dios. No necesito su dirección. No necesito su ayuda. Puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios. ¿Y qué tal su conducta? ¿Qué tal sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos con eso, puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura. Aquí iba Jesucristo rumbo a la cruz, en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Pasó unos 30 años de carpintero, más o menos, y ahora había sido evangelista, enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí iba, era su hogar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso, al día siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Escuchen la oración del Hijo de Dios. Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, ¿hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre, ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Entonces, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios? Si alguien le preguntara, ¿vive la voluntad de Dios? ¿Cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, quien lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué es lo que quieres que haga? Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga, sexo, todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen. Buscan algo que las haga felices. Buscan algo o alguien que les complete, cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así, nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo, ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. Versículo 17. Escuche lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar deberíamos pedirle al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo. No sabe si su esposo o su esposa estará en casa cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive ella y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros. Tiene el mejor plan y no lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar. ¿Debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta, sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento para asegurarse.
¿Hay alguna otra forma? Y claro, el Padre dijo que no. Es la senda de la cruz. Entonces, ¿diría que vive por la voluntad de Dios? ¿O ha decidido que puede manejarlo todo por su cuenta? Ahora bien, recuerde esto. Por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan. Y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección. Nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros, y eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de fútbol, quizás pierdan. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás usted sienta, ¿para qué está mi vida? ¿Para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta. Porque recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos, sin excepción. Tenía al mundo entero en mente. Y quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día, sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito, o claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le roga a Dios que le diera sabiduría y dirección? ¿Cuándo tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer? ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad. ¿O estamos pidiéndole algo más? Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida, buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? Tiene hijos, tiene nietos, pero ¿cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención. Desde muy temprana edad en la vida de ese niño, usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para sus vidas. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso. Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede. Toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarles a sus hijos a Cristo. Y no solo eso. Usted debe ser parte de sus vidas. Interfiera en sus vidas. Dé su opinión en sus vidas. Recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero. Tal vez hagan muchas cosas. Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente que no puede ni contar su dinero, pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte
el problema del pecado. Y por eso hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Quizás usted diga, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, sabe cómo vencer su pasado. ¿Borrará todos los errores? No. Pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Porque todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad y hacer las preguntas indicadas. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No, no lo creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad, pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Entonces, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido errores, así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante, porque Dios le ama. Sabe por qué cometemos errores. Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida, porque nadie puede guiarle como Dios. Él lo sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe por qué le creó y quiere que se sienta realizado en la vida. No quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos. No importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho. ¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama a Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero, murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces. Y por alguna razón pensé,
más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto. Ella estaba en la segunda banca, 2 semanas después, y dijo: quiero decirle algo. Me conmueve relatar esto, porque me dijo: he hecho un desastre de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo: cuando dijo que aquel viejo velero que volvería a navegar, Dios me dijo: y tú también volverás a navegar. Y puedo decirle esta mañana: acabo de escuchar la verdad, eso es todo. Tal vez sea reconfortante o muy inquietante, pero le ruego en el nombre de Jesús, no ignore lo que ha escuchado, porque tiene una oportunidad de que Dios cambie su vida desde hoy. Le contaré otra historia. Compré un coche en otro estado y tuvieron que traérmelo. No es porque no podía comprarlo aquí, sino que vi lo que quería allá. Así que me lo trajeron en un camión y estaba tapado, y un hombre lo destapó. Me conmueve tanto contar esto. Cuando colocó mi auto en el garaje me dijo: Dr. Stanley, quiero decirle algo. Estuve preso, en verdad arruiné mi vida. Y en la cárcel escuchábamos cassettes y a veces la radio. Y él dijo: la razón por la que me alegra tanto traerle este coche es porque estaba escuchando y Dios cambió mi vida. Para mí es un honor traerle este coche para decirle gracias por predicar la verdad que me llegó y me salvó. Dios le salvará a usted si lo deja. Cambiará su vida si lo deja. Y esa es mi oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias porque tu meta no es juzgarnos, sino amarnos, perdonar nuestros pecados, darnos una segunda oportunidad. No dijiste que tendríamos que merecerlo, sino que nos rindiéramos. Te pido que toda persona que escuche este mensaje no pueda evadir la verdad y sea lo suficientemente sabio para entregarte su vida. Te pido por cualquier persona sentada aquí que no sea salva, que te confiese sus pecados, Señor, rinda su vida. Dales un nuevo comienzo y que cualquiera que vea y escuche en cualquier parte del mundo se dé cuenta de que estás allí también. Harás por ellos lo que dijimos pese a todo. No importa dónde hayan estado, ni el desastre hecho de sus vidas. Eres el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades. Te pido que bendigas a todo el que se vuelva a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al juicio del creyente. Bien, ¿a quién le rinde cuentas en la vida? Es natural que los cónyuges se rindan cuentas entre sí y los hijos a sus padres, o quizás a sus abuelos, o como sea. Pero la verdad es que todos somos responsables ante Dios. Muchos actúan como que si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie. Alguien que sienta que no tiene responsabilidad ante nadie anda en la cuerda floja y va por rumbo riesgoso. Rendir cuentas es una medida de seguridad para todos y es importante que distingamos toda esta idea de la rendición de cuentas con el Señor Dios y su palabra. Y de eso se trata el juicio. Y en este mensaje deseo hablar de nuestras convicciones en torno al juicio ante Dios. Vayamos un momento a Corintios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo escribe a los creyentes y dice así en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así se refiere a los creyentes. Escuche, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, no dice quizás ni deberíamos, es necesario
que todos nosotros, no algunos, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio del creyente es inevitable. Habrá un momento de juicio para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo aquí habla de creyentes. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, vemos que hay otro tiempo de rendición de cuentas. El versículo 11 dice: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se puede escapar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora habrá dos juicios. Está el juicio del creyente y este otro juicio que es el juicio del no creyente, en el cual sus nombres no se hallarán en el libro de la vida. Si usted es creyente, su nombre está allí, y si no es creyente, está ausente. Pero lo que deseo que consideremos es nuestra responsabilidad. O sea, nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. Entonces, en primer lugar, solo quienes han aceptado a Cristo como su Salvador estarán presentes en este juicio. O sea, el juicio del Señor Jesucristo para sus creyentes es un tiempo en el cual desea y planea recompensarnos por cómo vivimos. El asunto es este: nuestra vida determinará nuestras recompensas. Y luego hablaremos de cómo funcionará eso, pero la pregunta es esta: ¿siente responsabilidad a Dios a diario? ¿Que es el responsable a Dios por el tiempo que Él le ha dado para vivir? Por los dones, habilidades, talentos, destrezas, relaciones, su vocación, sus finanzas. ¿Usted reconoce que tendrá que dar cuentas a Dios por cómo ha conducido su vida? Y por supuesto, ¿quién será el juez? Jesucristo será el juez. Él es el juez justo, no habrá errores. Y no es que Dios tenga que descifrar lo que hará, porque Él ve nuestro diario vivir. Y creo que si pudiéramos salir de nuestra vida y examinar cómo la vivimos, querríamos cambiar ciertos aspectos. Y quizás todo el mundo diría: bueno, si pudiera vivir otra vez, cambiaría lo siguiente. Si ama al Señor Jesucristo, quizás cambiaría mucho. Pero Él es el juez, y este juicio es de recompensas. En este juicio Dios no determina si vamos o no al cielo, porque este juicio tiene lugar en el cielo. Nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. De todos los detalles, no tengo la menor idea. Solo sé que eso dice el Señor y que lo hará. Si ha aceptado a Cristo como su Salvador y lo desobedece, peca contra Él. ¿Acaso no es cierto que siente algo por dentro? Esa es la convicción de la presencia del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de nuestras fallas. ¿Para qué? Para mantenernos en la senda correcta y para recordarnos que tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y el Espíritu Santo está allí para facultarnos, capacitarnos y mostrarnos esos aspectos en los cuales necesitamos esforzarnos por corregir. Por ejemplo, en Corintios 3 es interesante lo que dice la Biblia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y allí nos recuerda que en ciertos casos lo que representemos a Dios es como madera, heno y paja, quemado,
Así que cada día que vivimos, algo sucede en nuestra relación con Dios. Y hemos sido bendecidos y rendiremos cuentas. Y piénselo, no hay momento en nuestra vida cuando dejemos de ser responsables. Siempre somos responsables y lo seremos hasta el día en que muramos. ¿Y cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted con su vida hoy? ¿Solo trabaja, va a casa y dedica el resto de su tiempo al placer? ¿Va a la iglesia de vez en cuando o cada domingo? ¿O acaso no va del todo? Quizás vivamos un poco a la ligera. Para Dios no es a la ligera. Mire, Dios ha invertido la muerte de su Hijo para salvarnos. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para facultarnos a hacer bien todo lo que Él nos pida. Bien sea nuestro empleo, testimonio, nuestra relación con Él, en lo que respecta a servirle. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no dé la talla para el Señor como es debido, será consumido. ¿Perderemos la salvación? No. Pero seremos recompensados por nuestras obras, y si hemos tenido la motivación equivocada o pereza o lo que sea, seremos responsables de dar cuentas a Dios por eso. Y hay 3 cosas que debemos recordar, porque son los 3 aspectos que Dios tomará en consideración en cuanto a cómo hayamos vivido. Número 1. La verdad de la palabra de Dios que sepamos. ¿Cuánta luz espiritual tuvimos? He sido responsable desde que acepté a Cristo a la edad de 12 años. Era responsable de la luz que tenía. Con los años y tras estudiar la palabra de Dios por 60 años, tengo mucha más luz. Seré sumamente responsable. Así que usted será responsable por la luz de verdad que sepa. Y por eso tratamos de ayudar a todos a entender quién es Jesús y la necesidad de ser salvos. Así que Dios nos juzgará conforme a cuánta verdad tengamos, a la luz de la verdad que tengamos. En segundo lugar, nos juzgará conforme a las oportunidades que Dios nos haya dado. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, al estar frente a Dios y al Él ver nuestra vida, habilidades, talentos y destrezas, la mente, el corazón que Dios nos dio, seremos juzgados no solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Así que Dios requiere de nosotros que vivamos de manera sabia y agradable a Él, que le honre y glorifique. Y lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón, un propósito. Piense en esto. Dios no solo le ha dotado con los dones que le ha dado, sino que envió al Espíritu Santo para sellarle para siempre como Hijo de Dios. Así que no puede perder la salvación. No la perderá. Puede perder recompensas, pero no se perderá como persona. Irá al cielo. Si está en este juicio, va rumbo al cielo. Y al pensar en esto es la luz de la verdad, la oportunidad, y cómo hayamos reaccionado a eso. Así que nuestras obras serán probadas. Piense en esto. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor, en vano? Tenemos que dar cuentas a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas? Sabemos que no están bien. Cómo hablamos, cómo tratamos a otros, acciones en nuestra vida, pecados, nos costarán. Tener malas motivaciones, malas intenciones erróneas es pecado contra Dios, y daremos cuentas por nuestras malas intenciones. Y alguien dirá, pues ¿qué queda? Mucho. Oportunidades desperdiciadas, por ejemplo, que Dios nos da. Piense en eso. Dios Santo, quien nos creó, nos preparó, nos ha dado destrezas y oportunidades, y quizás las suyas sean menos o más que las otras, pero rendiremos cuentas a Dios por cómo aprovechamos las oportunidades, las relaciones, cómo aprovechamos las habilidades, destrezas y talentos que nos fueron dados.
tenemos que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos mencionado. Y al rendir cuentas, bien recibiremos la recompensa o la perderemos. Entonces, pregúntese, en su manera diaria de vivir, ¿lleva una vida que es obediente? ¿Lleva una vida agradable a Dios? ¿Aprovecha su tiempo como Dios quiere que lo haga, invirtiendo sus habilidades, talentos y destrezas, cuales quieran que sea? Quizás diga, ¿sabe qué? Tengo el mismo empleo de hace años, el mismo, y ¿cómo Dios me bendecirá por eso? Bien, le pregunto, ¿llegaba a tiempo a su trabajo? ¿Hacía bien su trabajo? ¿Daba lo mejor? ¿Era honrado? ¿Salía a la hora justa o antes? ¿Jugaba sucio? ¿Robaba? ¿Mentía? O sea, ¿cómo condujo su vida? Conforme a nuestra forma de vivir, obtendremos el galardón o lo perderemos. Y quizás alguien pregunte, bueno, un momento, ¿será Dios equitativo? Y deseo reiterar esto, olvídese de eso, no se trata de equidad. El justo y santo Dios solo hace lo que es justo y santo. ¿Acaso Dios querría juzgarnos de forma que nos condene? No, claro que no. Por eso envió a Jesucristo. ¿Qué más podría hacer Dios para demostrar su amor por nosotros? Que Él está de nuestro lado, que nos tiene lo mejor. ¿Qué más que enviar a su Hijo unigénito? No a un bello palacio, sino a una cruz, a morir una muerte tan atroz. Lo resucitó de la tumba para darnos la seguridad eterna de que Él sigue allí con nosotros. ¿Qué más podría hacer? Ahora Dios nos exigirá que demos cuentas por nuestra vida. Vea cuánto Dios ha invertido en usted. Puede que vea a alguien más y diga, si tuviera lo que fulano... No. Si Dios quisiera que tuviera algo, se lo daría. Muchas personas no tienen lo que Dios quiere que tengan, porque viven en pecado. Si viola la voluntad de Dios, su propósito, su plan, y lastima a otras personas, miente o lo que sea, hay consecuencias. La vida está llena de consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o de remordimientos y pérdidas. Depende de cómo la viva. Y cada día o bien vivimos para su honra, alabanza y gloria y para nuestro beneficio, o no. Así que le pregunto, ¿vive de tal modo que con agrado se pararía frente al Señor Jesús a dar cuentas de su vida? No significa que sea perfecto. Y lo maravilloso es que Dios sabe que no lo somos. Quizás diga, ¿hay margen para pecar? Su Hijo murió para salvarnos de la pena del pecado. Nuestro Padre Celestial tiene lo mejor para nosotros. O bien escogemos eso o no. Y al considerar cómo viven algunos su vida, pienso, ¡qué desperdicio! Un día se pararán frente a Dios a dar cuentas. Hay un juicio, hay un tiempo de rendición de cuentas por nuestra vida. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Alguien dirá, bien, de acuerdo, sé que la Biblia dice que tendré que dar cuentas por mi vida, entonces la pregunta es cómo prepararnos para este inevitable, ineludible juicio de Dios. Bueno, en primer lugar, nos preparamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el paso número 1. Porque si no lo hace, estará en el segundo juicio, que es perdición eterna. Así que el primer paso es ser salvo. Digamos que usted entra en esa categoría de una persona salva. Segundo, y esto es algo que seriamente debemos considerar, y es examinar a diario nuestro estilo de vida. O sea, piense en cómo está viviendo, es decir, para qué vive, cómo emplea su tiempo, cómo usa sus dones espirituales, cómo da de sus recursos, y en qué forma sirve al Señor y de qué manera le honra. Entonces, en lo que respecta a su estilo de vida, en la mañana al despertar, ¿en qué estará pensando? Oh, es lunes. O piensa en, gracias Padre, gracias por darme un empleo, gracias por darme el dinero para costear lo que necesito, gracias Padre por el poquito extra. Dicho de otro modo, al despertarse en las mañanas, ¿en qué piensa usted? Durante el día, ¿alguna vez se detiene a agradecerle a Dios?
Gracias, Señor, por traerme hasta aquí a tiempo esta mañana. Gracias por traerme a salvo hoy. O simplemente se pasea por la vida y solo va a Dios en necesidad o temor o dolor. ¿Solo allí acude a Dios? ¿O se da cuenta de lo bueno que es Dios las 24 horas del día? Y piense en esto, el próximo latido de su corazón no depende de usted. Así mismo se acaba. ¿Estará usted listo? ¿Con qué frecuencia escucho a la gente decir, bueno, un día de estos? No tiene ninguna garantía de un día de estos. Su única garantía es ahora mismo. La vida es ahora. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pídale que perdone sus pecados y Él lo hará. No porque usted llegue a merecerlo, sino porque Él le ama. Entonces, ¿cómo llevará su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Diría que su vida es agradable a Dios? No significa que sea perfecto. Por eso tenemos tantos pasajes como este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas personas se lo saben tan bien que en las noches al dormir podrían decir, Señor, ¿recuerdas lo que dije? Lo mismo, lo mismito. O sea, carece de sentido. Si no hay corazón en mi confesión, es vana. Así que es sabio examinar cómo vivimos. Entonces le pregunto, si piensa en su matrimonio, ¿tiene una buena relación con su esposo o con su esposa? ¿Es correcta? ¿Es buena? ¿Es santa? ¿Es justa? ¿Es pura? ¿Podría mejorarla? ¿Le agrada a Dios su relación con sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica a hablarles del Señor? Vivimos en una sociedad donde los padres están ajenos a su responsabilidad de enseñarles de Dios a sus hijos. Primero con ejemplo y luego con palabras. Todos debemos examinar nuestras vidas y ver lo que sucede y pensar, Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Mire, a algunas personas les aterra preguntarle eso a Dios. Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Si lo hay, debemos estar en disposición a que nos lo diga. Un tercer aspecto importante es reevaluar nuestras prioridades. O sea, si queremos vivir como agrada a Dios y alistarnos para presentarnos delante de Él, hay que reevaluar prioridades. Piense en esto, en el proceso de tomar sus decisiones, ¿en qué es lo primero que piensa? Lo primero debería ser esto. ¿Qué agrada al Padre Celestial? ¿Qué es lo sabio a hacer desde la perspectiva de Dios? Cada día tomamos decisiones. Esas decisiones a veces tienen consecuencias eternas. A veces consecuencias duraderas. A veces pueden ser dolorosas. Pero a medida que toma decisiones y reevalúa sus prioridades, ¿dónde está el Señor en sus prioridades? Porque pensemos en esto, vivimos en un ajetreo a diario, cada día así lo permitimos. Rendiremos cuentas por eso. Y al pensar en cuán bueno es Dios y en que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y que un día cuando muera, si usted es salvo, su nombre está allí e irá al cielo. Y mucha atención, no tiene que hacer más nada para ir al cielo. Su nombre está en el libro de vida, no hay borrones. Pero, ¿está listo? ¿Diría que cada día da lo mejor? ¿No pierde ni tiempo, ni recursos, ni nada por el estilo? Y en cuarto lugar, diría, renovar nuestro compromiso diario a vivir como agrada a Dios y servirle de corazón. Piense en esto, dará cuentas uno de estos días. Entonces, piénselo por un momento. ¿Cómo empieza su día? ¿Suena la alarma o la radio y de brinco comienza el día? ¿O dice, me quedo un rato acostado aquí? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer lo que sea o no haré nada. ¿Sabe qué? No es así, porque somos responsables ante Dios de hacer que cada día cuente. Y al pensar en esto, considero lo sencillo que es. Alguien me preguntó, ¿cómo comienza su día?
Puedo decirle, y no tengo que buscarlo aquí para decírselo, pero deseo compartirlo. Es decir, esto es lo que hago. No solo al comenzar mi día, sino durante el día lo repito. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero piensa en esto. Al despertar en la mañana, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué significa eso? En todos mis caminos, Señor, ¿qué quieres que haga aquí? Reconócelo en todos tus caminos. Mire, la mayoría no reconoce a Dios en todos sus caminos, como si Él no existiera. Reconócelo en todos tus caminos, y esta es la promesa: Él enderezará tus veredas. Ahora eso suena muy sencillo, pero la verdad es que daremos cuentas a Dios. Mire, quizás usted viva 50, 70, 80, 110 años, pero del otro lado de este juicio, por siempre, eternamente, disfrutaremos las bendiciones de Dios Todopoderoso, conforme a cómo hayamos vivido nuestra vida mientras estábamos aquí. Amén. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por hacer que lo más importante sea tan sencillo. Te pido que grabes este mensaje en el corazón de cada persona aquí. Quizás sea alguien que nunca haya pensado en leer la Biblia en la mañana antes de ir al trabajo. Te pido que tu Espíritu grabe este mensaje en sus corazones, que reconozcan que viene un día inevitable, ineludible, en el que daremos cuentas por nuestra vida. Te pido por alguien que hoy aún no es salvo, que reconozca que cada día que vive lo pierde. Una vida sin Cristo es perdida. Y el momento de cambiar es ahora mismo. Te pido que estén dispuestos a pedirte que perdones sus pecados y a rendir su vida hoy a ti, y que crean en su corazón que no solo les perdonarás, sino que les ayudarás a practicar y a vivir lo que hemos dicho en este mensaje, y a anhelar ese día en el que des las coronas al recompensarnos por una buena vida, no perfecta en sí, sino bien vivida. En el nombre de Jesús, amén.